Bien, Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Y antes de llegar allí, permítame recordar un poco qué estamos haciendo. Y venimos haciendo un estudio de la carta de Pedro. Empezamos con la primera carta y hemos venido abordando el capítulo 1, el capítulo 2, versículo por versículo, dividiéndolo en algunas series temáticas que el mismo texto nos arroja. Recientemente, en los últimos textos que hemos visto, especialmente en el capítulo 3, el Señor a través de Pedro nos ha hecho encontrar con una realidad, y es que el cristiano va a tener sufrimientos. De hecho, la carta entera de Pedro nos recuerda algo que a nosotros nos encanta, y es que vamos a tener sufrimientos. Y es quizás lo que está en la mente de lo que más tienen presente en la mente los lectores de esta carta, los lectores originales de esta carta. Recordemos que la carta Pedro la escribe para una iglesia en su momento en Asia Menor que se encuentra completamente atribulada, una iglesia que a causa del cristianismo está siendo perseguida, una iglesia que a causa de la fe, a causa de las personas que han confesado a Jesucristo como su Señor, a causa de esto están siendo perseguidas. El Imperio Romano está encima de ellos, pero no solamente el Imperio Romano. El apóstol Pedro deja ver en esta carta que también los vecinos, es decir, no solamente el imperio como gobierno, como gran gobierno sobre el pueblo está encima de la iglesia en ese caso, sino que también los vecinos parecen estar encima de los cristianos, sino que parece que los vecinos también están encima de ellos. Entonces quizás esta carta es muy oportuna para el cristianismo de hoy en día. Nosotros pudiésemos pensar que hoy en día la iglesia tiene ciertas libertades, la iglesia tiene ciertas prebendas y se le permite predicar el evangelio con libertad. Sin embargo, si ustedes tienen redes sociales, se ven que lo normal hoy en día es ir en contra de la palabra. Entonces lo normal hoy en día es que si usted levanta su voz para decir el homosexualismo es pecado, no es natural, porque eso es lo que pasa, por ejemplo, con ese tipo de cosas, no son naturales. Entonces, si usted levanta su voz y, por ejemplo, en Facebook o en Twitter publica algo como eso, la gente comienza a juzgarlo y a decir, ahí está, levantándose, ¿quién es usted para esto, para lo otro? Y al parecer, las minorías no son tan minorías hoy en día. Al parecer, las minorías cada vez son más grandes, más fuertes y están haciendo como una transición a mayorías. En las pasadas elecciones se decía que si en este país se votara por Facebook o se votara por redes sociales, el resultado de las elecciones presidenciales habría sido otro. Si en este país se votara por Facebook, seguramente el resultado de las elecciones habría sido otro. ¿Por qué? Porque el pueblo no tiene problema en apoyar aquello que Dios llama malo, porque el pueblo no tiene problema en apoyar aquello con lo que Dios está en contra. Para el pueblo, para la mayoría de este país, a pesar de que es un país laico, pero se reconoce como uno de los países católicos más grandes de Latinoamérica, a pesar de eso, al parecer el pueblo no tiene tanto problema. El catolicismo supuesto que en este país impera no tiene tanta relevancia y tanto peso en las decisiones del país. Dios es algo y la sociedad es otra cosa completamente diferente. Dios es algo y mi familia es otra completamente distinta. Dios es algo y el gobierno es otra cosa completamente diferente. Cuando la Biblia nos dice que Dios está sobre todas las cosas, cuando la Biblia nos muestra que Dios está sobre todas las cosas. Entonces algo muy similar está pasando a la iglesia a la que Pedro escribe en Asia Menor. Y Pedro no está solamente dando normas de urbanidad para una comunidad que vive en completa paz y armonía. La verdad es que Pedro está indicando cómo debe el creyente comportarse en un entorno en el que la mayoría de personas a su alrededor lo rechazan. ¿Se parece esto a lo que nosotros vivimos hoy en día? Podría parecerse en algo. ¿Sí? Podría parecerse en algo. El autor, Pedro, tiene un objetivo en mente, y es que entendamos que vivimos en un mundo que a lo malo llaman bueno, como lo decíamos ahora, y a lo bueno llaman malo. Si tenemos en cuenta esto, no es difícil, si tenemos en cuenta esto y a la verdad somos creyentes, entonces no es difícil concluir que si esa iglesia en Asia Menor pasó problemas, nosotros también pasaremos problemas. Cuando en la Biblia se escribió que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, eso fue hace casi 2000 años. ¿Ha cambiado algo hoy en día? ¿Ha cambiado algo hoy en día? Sí,
hay cada vez más cosas malas a las que llaman buenas y cada vez menos pocas buenas a las que la gente llama, menos cosas buenas a las que la gente llama como tal. ¿Sabe? La sociedad se acopla muy facilito a aquello que lo libera a uno de un peso de culpa, de un peso de responsabilidad. La sociedad se libera facilísimo de eso. Cuando como sociedad no podemos combatir con un pecado, no podemos acabar con la maldad, lo mejor es hacerlo política pública. Por ejemplo, hablando de la drogadicción. Al fin de cuentas, la adicción a las drogas es un pecado. Es un pecado como la adicción a la pornografía, es un pecado como la adicción al sexo, es un pecado como la adicción al alcohol, es un pecado. ¿Pero por qué es pecado? Porque dependo de eso, porque la persona hace de eso su dependencia para ser feliz. Ahora, ¿de qué debería depender la persona para ser feliz? En la realidad, de Cristo. El creyente debería poner en Cristo su dependencia completa para ser feliz. Entonces, eso hace que cualquier adicción o vicio se vuelva pecado. Suple el lugar de Cristo, ocupa el lugar del Señor. Entonces por eso se convierte en pecado. Y la sociedad va muy fácil hacia eso. Ok, como no podemos combatir entonces ese tipo de cosas, es más fácil hacerlo política pública. Hoy que hagamos casas para que la gente vaya y haga esas cosas con tranquilidad. No digo que no deba haber una manera en la que se deba combatir ese tipo de cosas como sociedad. Está bien, es un problema, está allí. Nosotros como iglesia debiéramos también de cierta manera participar en la solución para ello. Pero empezó cuando Cristo no gobierna los corazones. Si uno habla con una persona que ha salido de un vicio y está hoy en la iglesia y camina en la fe, esta persona, la terapia se llamó Cristo. La terapia se llamó Cristo, que no cambió su comportamiento, cambió su corazón. Los centros de rehabilitación, lo veíamos hace poco en algún sitio en el que estuvimos hablando, en el que estuvimos en una conferencia, cambian los comportamientos, pero Cristo cambia el corazón. Pero Cristo cambia el corazón. Entonces, sin embargo, como sociedad nos acostumbramos a esto y era la misma situación que estaba viviendo la sociedad a la que Pedro le escribe. Al comenzar el capítulo 3, vemos que se indica, por ejemplo, a la esposa se indica a la esposa que debe tener un comportamiento respetuoso y puro con su esposo no creyente, a pesar de que éste sea malo. Entonces, es un tiempo hostil. Ok, ya no solamente el Imperio Romano, el que está en contra de esas mujeres creyentes de ahí. Es que mi esposo, por ejemplo, está en contra de que yo practique la fe. Entonces Pedro le escribe a estas mujeres para que puedan con su comportamiento ganar a los hombres, ganar a esos hombres para el Señor. Luego, más adelante en el verso 7, el llamado es al hombre a honrar a su esposa y a tratarla con entendimiento, a fin de que nada estorbe en su oración por ella. Pensemos también en que esta esposa quizás era no creyente. Y a pesar del machismo que en ese momento reinaba, bueno, creo que hay muy pocas cosas tan difíciles como escuchar a la mujer todos los días diciendo algo. Los hombres que están aquí lo entienden, ¿sí? Y entonces me imagino a las mujeres diciéndole otra vez para la iglesia, otra vez para allá, otra vez para eso. Mira que vendiste aquellas cosas que teníamos, ¿por qué las estás dando para allá? ¿Por qué estás arriesgando tu vida por Cristo? ¿Por qué no dejas eso de lado? Y aún así, el llamado que Pedro le hace a este hombre es a tratarla con entendimiento. No la llama a meterle un solo cachetadón y dejarla callada para que no moleste. La llama a tratarla como el vaso más frágil, a tratarla con entendimiento. Luego, en el verso 8 en adelante, se nos ordena como creyentes a que seamos, y escuche, se nos ordena, el versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y la palabra después de finalmente es sed, o sea, es una orden. Si les parece, no es ¿qué les parece si nos comportamos todos de un mismo sentir? ¿Qué les parece si somos misericordiosos? ¿No sería bueno? No, es una orden. Es una orden. Sed, todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Entonces es una instrucción del apóstol Pedro a cómo comportarse en medio de ese mundo hostil, a cómo comportarse en medio de esas situaciones difíciles. Los versículos 13 al 17 que compartíamos hace 8 días nos animan a hacer el bien a pesar de que este nos traiga inconvenientes, y aún más nos dice que es mejor tener problemas o pasar dificultades por hacer el bien que por hacer el mal. Esto no es una gran revelación. ¿Sí? No es una gran revelación que la Biblia nos diga que es mejor que suframos por hacer el bien a que suframos por hacer el mal. Y a pesar de no ser una gran revelación, si examinamos nuestras vidas, la mayoría de veces que sufrimos por hacer el mal.
Si examinamos nuestras vidas, la mayoría de veces en que sentimos que el mundo está en contra nuestra, en que sentimos que nadie nos entiende e inclusive podemos sentir esa sensación de persecución, es sencillamente por nuestro mal comportamiento. Por nuestro mal comportamiento. Porque el versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, seguramente si hacemos el mal vamos a padecer, y eso también hace parte de la voluntad de Dios. Si hacemos el mal vamos a ser corregidos. Si hacemos el mal, vamos a ser disciplinados. Pero si hacemos el bien y aún así como que no sentimos el trato que merecemos, no sentimos que nos traten como nos merecemos, entonces Dios está también al control de eso. Pedro pues no está escribiendo un manual de cómo ganarnos el favor de otros o cómo ser amados por el mundo. Lo que el autor viene escribiendo es para que sepamos qué hacer el día en que por causa de hacer el bien seamos maltratados. La sociedad no nos enseña a ser maltratados. La sociedad no nos enseña a sufrir. De hecho, la sociedad no quiere que suframos. No sé cuántas sociedades defensoras de cosas hay. Cada vez que alguien es maltratado, cada vez que alguien cada vez que se maltrata o se habla mal de alguien, sale otra persona en la radio diciendo, o otra persona en la televisión diciendo: salió un comunicado de la Sociedad Defensora de Árboles, salió un comunicado de la Sociedad Defensora de Animales, salió un comunicado de la Sociedad Defensora, porque la sociedad no quiere ser maltratada. De hecho, usted y yo no queremos ser maltratados. Por lo menos yo no. Por lo menos yo no quiero ser maltratada. Por lo menos yo quiero que si hago el bien la gente me reconozca. Nadie quiere sufrir o hacer cualquier cosa que pudiera ponerlo en una situación en la que pudiera verse ofendido o menoscabado. Pero el verdadero evangelio en algún momento nos va a exponer ante la sociedad. Sobre todo porque así la Biblia lo dice. Llegará el día en que, mire, la iglesia será poquita, porque así debe ser. Uno dice: pero ¿por qué las iglesias no están llenas de gente? Bueno, el Señor salvó a unos pocos. El Señor salvó a unos pocos. Nosotros hacíamos parte de la multitud, de allá, de la cantidad de gente que se iba a perder. Pero el Señor nos escogió a usted y a mí de en medio de esos para salvarnos. Y en algún momento eso va a tener peso en la sociedad. En algún momento va a llegar un gobierno que tenga completamente en su mente sacar de cualquier tipo de ecuación a Dios, de cualquier tipo de ecuación lo que parece correcto. Y van a cambiar aún el concepto de lo correcto. Porque para muchos lo correcto es subjetivo, cuando lo correcto para nosotros es lo que la palabra expresa. Para el creyente lo correcto no debería ser subjetivo. Para el creyente lo correcto debería estar revelado en la palabra del Señor. Ahora, alguno podría preguntar: ¿por qué debiera yo exponerme a ser maltratado y quizás ser objeto de burla a causa de mi comportamiento correcto? ¿Vale la pena sufrir por hacer el bien en medio de un mundo donde la mayoría va en dirección contraria? O sea, ¿qué sentido tiene que yo me pare y diga que tal cosa es pecado si al final la gente lo va a terminar haciendo? Bueno, han pasado casi 2000 años, han pasado algo más de 2000 años desde que Cristo vino y condenó el pecado, y hasta el momento para nosotros lo que Cristo condenó como pecado sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. ¿Acaso alguien haría algo así por mí? Podríamos preguntarnos también. E intentaremos dar respuesta a estas preguntas en los siguientes 4 versículos, en los que veremos 2 ejemplos, una invitación y una esperanza. Nos encontramos ante un pasaje algo complejo, así que le pido que mientras me escucha hablar, téngame en sus oraciones. Oremos a Dios para que el Señor nos hable en esta mañana por su palabra. Padre, no somos nada sin ti. No somos en absoluto nada sin ti, Señor. Nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos son basura si tú no estás en medio de ellos. Si tú no gobiernas, si tú no reinas, si tú no estás en medio de lo que nosotros alcanzamos o logramos, Dios, no hay objetivo alguno que nos pueda alegrar el corazón.
Suplicamos que en esta mañana tu palabra otra vez nos regrese a ti, otra vez nos vuelva a la fuente, otra vez nos vuelva a la vida. Suplicamos que si hay algo de pecado en nuestros corazones, que de hecho lo hay, con tu palabra podamos ser lavados, limpiados, purificados para podernos presentar delante tuyo como una ofrenda que no tiene mancha ni arruga, Señor. Suplicamos también que si acaso en este lugar hay alguna persona que no te conoce, aunque lleve tiempo estando en una iglesia, tu salvación se pueda hacer manifiesta para ellos en tu misericordia y en tu voluntad. Suplicamos también, por favor, para que mientras hablamos y escuchamos tu palabra, tu nombre pueda ser glorificado. Quita cualquier cosa de hombre, quita cualquier cosa de humano, quita cualquier gloria que no te pertenezca a ti, Señor. No estamos en este lugar para salir contentos, no estamos en este lugar para salir alabados, no estamos en este lugar para salir regocijados. Estamos en este lugar para salir cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, por favor, a que tu palabra pueda cumplir ese maravilloso propósito en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De cierta forma, todos sabemos cómo actuar cuando la gente habla bien de nosotros. Muchos nos alegramos cuando escuchamos que alguien está exaltando nuestro trabajo. Sacamos pecho y a veces fingimos como una falsa humildad y decimos, no, pero pues es lo que me toca hacer. Ay, pero qué lindo le quedó eso. No, pues es mi trabajo. Y al final, mientras usted dice no, el orgullo dice, sí, usted se encorva porque el orgullo realmente lo está jalando hacia arriba. Usted dice, no, pero es que realmente el orgullo es el que lo jala hacia arriba. Y todos sabemos de cierta manera cómo comportarnos cuando la gente nos alaba, ¿sí? No sé cuál sea su trabajo, pero cuando su jefe o cuando un cliente suyo, por ejemplo, si usted trabaja haciendo cosas que le llegan directamente a clientes, le dicen, oiga, qué bonito le quedó eso. Usted dice, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. ¿Realmente sí es para la gloria de Dios? Bueno, en fin, sabemos como creyentes cómo responder cuando la gente nos alaba. Y por lo regular, el creyente, cuando la gente lo alaba, dice, no, lo hago para la gloria del Señor. Allá usted y su corazón. Pero por lo regular sabemos cómo responder a ese tipo de cosas. Sin embargo, que alguien nos trate mal por causa de hacer el bien no es algo con lo que estemos acostumbrados a lidiar. No es algo con lo que estemos acostumbrados a lidiar. Quienes trabajan a veces en temas de servicio o a veces en un restaurante se esfuerzan, por ejemplo, por ver que la mesa quede muy bien atendida. Y al final ofende mucho que la persona ni siquiera diga gracias o que la persona ni siquiera diga muy amable o que ni siquiera pidan el favor. Y uno siente esa ofensa como propia, que de hecho lo es propia. Pero uno se siente muy ofendido por eso y no sé cómo reaccionar. Y uno, por lo regular, ahí no decimos, bueno, no me des gracias, que la verdad lo hago para la gloria de Dios. No, ahí lo que uno se va y dice es, oye, en esa mesa hay un tipo muy engreído que ni siquiera da gracias, ni siquiera. Pero en cambio en la otra mesa, un señor te dice, oye, gracias, muy amable, muy gentil, se nota que usted tiene muy buen servicio. Bueno, lo hago para la gloria de Dios. No, eso lo hace uno para la gloria propia. Eso lo hace uno para la gloria propia. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos cómo reaccionar ante el vituperio a veces de la gente. No sabemos cómo reaccionar cuando la gente está en contra nuestra y nos puya a causa del bien que nosotros hacemos. Y es muy difícil, y los que nuevamente en la vida laboral lo vemos, es muy difícil que uno se esfuerce en hacer algo, que uno sepa que ese trabajo quedó bien hecho y al final la recompensa sea, eso está mal, o la recompensa sea ni siquiera un gracias. Y nuestro corazón se choca y nuestro orgullo comienza como a revolverse en medio de nosotros y queremos transformarnos. Porque estamos acostumbrados a que la gente nos alabe. ¿Sí? El pecador en medio de nosotros no se remueve cuando la gente nos dice que está bien lo que estamos haciendo. El pecador se alaba, se regocija, pero el pecador en medio nuestro se ofende cuando la gente no agradece, cuando la gente no me trata como yo merezco. Como yo merezco. Y es por eso que el versículo 18 empieza de esta manera. Porque también Cristo. Es la primera parte que vamos a ver. Entonces, el versículo 17 viene diciendo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Ese versículo es para ponerle un meme que diga, ay no, así que chiste, ¿sí? ¿Qué chiste padecer el bien haciendo, qué chiste padecer haciendo el bien? O sea, ¿qué sentido tiene padecer hacer el bien? No sé cómo se hace eso. Ok, no sé. Es más, eso debe ser mentira. Padecer por hacer el bien no suena lógico. Sin embargo, el versículo 18 nos calma, nos alienta, nos da más bien nos refresca con un baldado de agua fría, que dice, porque también Cristo
porque también Cristo. Por lo regular, uno de los ejercicios que más ayuda a que alguien pueda cumplir con cierto objetivo es ver a otro alguien que ya logró ese objetivo. Entonces, cuando un equipo de fútbol está frente al partido más importante, lo que hacen es poner videos de personas que ya les ganaron a esos otros equipos. Cuando un atleta está a punto de salir a una maratón, lo que hace es ver un video de alguien que logró algo mejor que eso, para animarse, para tomar coraje. Y suele uno, con el ejemplo de otros, animarse a hacerlo. Es algo muy parecido a lo que los padres hacen con los hijos, aunque no les salga tan bien. Y es, mire que su hermanito sí pudo, mire que su hijo esto, mire que su hijo lo otro. Y entonces lo que el padre quiere realmente es animar a su hijo para que él vaya en pos. Pero lo que termina haciendo es que el hermano odia al otro hermano, ¿sí? Lo que termina causando es que el hermano diga, pues yo no soy él, yo no soy así, ¿sí? Sin embargo, la intención del ejemplo es lo que Pedro también nos muestra aquí. La intención del ejemplo es la misma intención de Pedro, porque también Cristo. Porque también Cristo. Si bien es cierto, nos ofende muchísimo cuando nos comparan con alguien que no pudo lograr algo. Si fuéramos creyentes, esto no debiera ser así. Siempre que en la Biblia nos encontramos con una instrucción para nuestras vidas y pensamos qué difícil es lograr esto, ¿cómo puedo hacer esto? Y la verdad, cuando se nos da esa instrucción, lo único que hay es desánimo. Por ejemplo, si fuéramos solamente al versículo 17 y no tuviésemos ningún otro contexto, la verdad no hay esperanza mucha para poder lograr lo que la Biblia dice allí. O sea, padecer por hacer el bien, ¿cómo se hace eso? La verdad, lo mejor es no intentarlo. Lo mejor es retirarme y dejar que otros lo hagan. Sin embargo, siempre que el mismo pasaje nos muestra a Cristo haciendo esto mismo, el creyente toma esperanza. Y es lo que Pedro hace. Pedro nos pone a nosotros en una posición que es muy difícil, es sufrir por hacer el bien. ¿Sí? No dejemos de hacer el bien, sigamos haciéndolo. Y para nosotros eso es muy difícil. Pero cuando pensamos que es muy difícil, que no lo podemos hacer, entonces Pedro utiliza el ejemplo de ejemplos y dice, porque también Cristo padeció. Si Cristo lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Si Cristo lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Cuando nos encontramos con este ejemplo de Cristo, el creyente toma consuelo y toma esperanza. Y de hecho Pedro lo muestra de esa manera en distintas ocasiones. En el capítulo 1, en el versículo 16, lo vemos que lo usa allí, ante un tremendo mandato que Pedro hace en ese caso. Y el mandato en el capítulo 16, en el versículo 16 del capítulo 1 dice, porque escrito está, sed santos. Solo ser santos, entendiendo el concepto de santidad, sería muy difícil para el creyente. Sería completamente imposible para el creyente alcanzar esa santidad. Sin embargo, la invitación que viene pegado a ese versículo, lo que sigue allí, no es una advertencia, es esperanza. Eso es lo que es. Dice, sed santos porque yo soy santo. Jesús nos dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, si Jesús nos está pidiendo que seamos santos, Él ya fue santo, Él es santo. Podemos ser santos. O sea, no hay excusa para el creyente. No hay una excusa. Luego, en el capítulo 2, verso 21, y viene hablando también de someterse, de sufrir y demás. Y en el versículo 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Piense usted en una persona que haya sido abofeteada sin merecerlo y que lo haya soportado. ¿Quién? Cristo. Cristo fue abofeteado y lo soportó. Ok, entonces el versículo 21 dice, pues también para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. Es maravilloso pensar en que el Señor no nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho primero. Es maravilloso pensar en que el Señor no nos va a decir que vayamos a un lugar al que Él no haya ido. Es maravilloso pensar en que el Señor no va a poner en nuestro corazón una meta, un sueño, un anhelo que Él ya no haya cumplido. Él es el ejemplo primero que nos muestra Pedro en este pasaje. En el capítulo 3, verso 18 nuevamente dice, porque también Cristo padeció.
Cristo también padeció por hacer el bien. Así que usted dice, bueno, la verdad yo no soy como Cristo, yo no me parezco a Cristo. Permítame preguntarle, ¿alguna vez usted ha sufrido por hacer algo bueno? ¿Lo han criticado por hacer algo bueno? ¿Alguna vez? Si alguna vez eso le ha pasado, ese día usted fue como Cristo. Y con el tiempo usted está siendo cada vez más como Cristo. Sigue diciendo, padeció una sola vez por los pecados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y para los lectores judíos a los que Pedro les estaba escribiendo, esta expresión de padeció una sola vez tenía mucho sentido, muchísimo sentido. Pedro los hace pensar a ellos en que antes de Cristo el pueblo judío debía ir todos los días a ofrecer sacrificios a Dios a causa por el pecado. Todos los días. Todos conocemos ese ritual. Todos conocemos que se debía esperar a que el sacrificio fuera aceptado por parte de Dios, a que el olor fragante subiera de parte de Dios. ¿Sí? Todos recordamos cuando se nos habla acerca de los sacerdotes que se ponían una campanita para entrar al lugar santísimo. Y cuando entraban a ese lugar santísimo, la campanita sonando indicaba que todo estaba bien, que todo estaba bien. Que todo estaba bien. De tal suerte que si la campanita dejaba de sonar por 5 segundos, todos decían, tocó buscar otro sacerdote porque este no pasó. ¿Sí? Tocó buscar otro sacerdote. Entonces tenía que buscar otro sacerdote que fuera y hiciera y caminara y fuera hasta el lugar santísimo. Porque lo que pasaba es que si el sacrificio no era aceptable, el sacerdote moría. Sin embargo, Pedro les dice aquí a los lectores de esa carta, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuánto sentido hace eso en un creyente judío? Un creyente judío que estaba acostumbrado a que siempre tenía que ir a Dios con una ovejita y al templo con una ovejita para que Dios perdonara su pecado. Un creyente judío que estaba acostumbrado a tantas obras para que Dios tuviera de él misericordia. Un creyente judío que estaba tan acostumbrado a que la ley debía cumplirse a cabalidad y estrictamente, y al ver que no lo lograba hacer, comenzaba el desconsuelo, la desazón, el no saber qué va a pasar con el futuro. Entonces cuando Pedro les escribe, porque también Cristo padeció una sola vez, los llena de esperanza. Les dice, Cristo padeció una sola vez. Ahora Cristo es el sacrificio perfecto que se ofreció a sí mismo una sola vez. Y ese sacrificio es suficiente. Y fue suficiente. Hebreos capítulo 7, versos 26 al 27. Hebreos capítulo 7, versos 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Cuánta perfección en Jesucristo, cuánta gloria en Él. Para nosotros, es decir, debiera tener sentido, pero lo entiendo y lo comprendo si no tiene mucho sentido para nosotros. Estamos en un mundo occidental donde nunca vimos ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, piense usted en que esas personas que cada Semana Santa hacen penitencias y se flagelan y se laceran, no por allá en el Medio Oriente, sino allá arribita, en la costa. Entonces esta persona cada año va latigándose, tratando de emular aquello con lo que Jesús también fue maltratado, y le pega anzuelos al lazo, al látigo, lo manda hacia atrás, se quita el pedazo de carne, y esta persona va y hace ese sacrificio todos los años. Piense el día en que esa persona se convierta al evangelio. ¿Cómo se va a sentir? El día en que esa persona sea salva, ¿cómo se va a sentir? Póngase usted un momento en el papel de él. Ahora, muchos de los que están aquí quizás estuvieron cerquita de eso. ¿Cuántos suben a Monserrate pagando penitencias? ¿Cuántos suben a Monserrate de rodillas pagando ese tipo de penitencias? El día en que los ojos de estas personas sean abiertos, se van a sentir como se sintieron los judíos leyendo esta carta. Cristo se ofreció una sola vez
Tus pecados ya no se pagan con lo que tú hagas. Tus pecados ya no los cubre nada de lo que tú hagas. Tus pecados Cristo los cubrió, Cristo los pagó. El sacrificio de Cristo es perfecto. La muerte de Él es el cordero sin mancha, sin arruga. Él es el cordero perfecto. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, según esa parte que nos menciona Hebreos, Él nos deja ver a nosotros como su sacrificio, como Él presentarse. Mire, Él no es solamente Él es el sacerdote, porque en el versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Un sacerdote que fuera santo, un sacerdote que fuera inocente, un sacerdote que fuera sin mancha, un sacerdote apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Israel no tuvo nunca un sacerdote como Él. Ni Aarón fue tan buen sacerdote o cumplía tan a cabalidad el papel como lo desarrolló Jesús. Y aún así, siendo suficiente que Cristo ofreciera un sacrificio, Él no ofrece un sacrificio, Él es el sacrificio. Una sola vez. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Sigue diciendo el versículo 18 de 1 de Pedro capítulo 3. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y esta es la parte que a nosotros no nos gusta. Porque ¿por qué terminan pagando justo por pecadores? Y no nos gusta desde que éramos chiquitos y alguien decía, si fulanito no termina, entonces nadie sale. Si fulanito no ayuda aquí en la casa, nadie sale hoy. ¿Y por qué terminamos nosotros, que somos tan buenos, pagando por este otro que no hace nada? ¿Por qué terminamos haciendo eso? Sin quererlo, nuestros padres nos estaban dando los principios de la justificación. Sin quererlo, nuestros padres nos estaban dando el piso para que luego la justificación se nos fuera enseñada. Cuánta gracia y cuánta misericordia encontramos en esta expresión. El justo por los injustos. Cristo por usted. Cristo por usted. Cuando jugaba fútbol de pequeño, yo siempre era, y nos repartíamos en la cancha, yo siempre era el último al que escogían. Entonces jugábamos, o yo era el del gol, yo era el que iba al gol, ¿sí? Entonces jugábamos 5 y 5 y yo era el que iba al gol. Para mí habría sido inaceptable e inentendible que un día el mejor del equipo, el mejor de uno de los equipos me escogiera a mí, o el que escogía los equipos me escogiera a mí y dejara al mejor por fuera. Bueno, me habría enseñado mucha justificación, pero no. Entonces para mí la justificación no me fue enseñada de esa manera. Entonces habría sido tremenda gracia, tremenda misericordia. Así es, el justo por los injustos, gracia y misericordia. En esta expresión empieza esta gente, estas personas de la carta, a entender el término justificación. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuánta gracia, cuánta misericordia. Cuánta misericordia. El día en que usted diga, la verdad, hoy no tengo por qué alabar al Señor, no ha sido una buena semana y no tengo un motivo para alabar a Dios, pegue este versículo en su puerta, pegue este versículo en la puerta, en la salida de su casa, pegue este versículo allí, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué tenía que morir Cristo por nosotros? Como les digo, una de las doctrinas de la gracia es la justificación por la fe. Y buscando en el diccionario un término, una definición para justificación, una de las definiciones que nos arrojaba el diccionario es probar que una persona, de justificación es probar que una persona es inocente de aquello que se le atribuye. Qué lindo, somos inocentes. No, somos culpables. Somos culpables. Aunque la definición es hermosa y dice probar que una persona es inocente de aquello que se le atribuye, aunque la definición es hermosa, suena muy bonita, muy lírica, no aplica para nosotros, porque nosotros somos culpables. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y es un texto que seguramente usted conoce perfectamente, pero de esos que cuando lo leemos nuevamente pues no podemos más sino que alabar el nombre del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
La justificación, según el diccionario, dice probar que una persona es inocente de aquello que se le atribuye. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo cometí un error aquí mismo en este púlpito, hace unos meses cuando tuvimos la convención. Íbamos a cantar una canción y yo empecé animando a la iglesia y diciéndoles que en un juicio se había dictado, se reunió un juicio en contra nuestra. Y puse todo el escenario que ponía los pelos de punta y demás. Hoy en día me arrepiento de eso, que ponía los pelos de punta y le hacíamos pensar a la iglesia, imagínese que usted, que seguramente algunos de ustedes estaban, imagínese que usted está en un juicio, usted cometió todos los pecados, toda la maldad es su culpa. Y cuando el juez va a dictar el veredicto, yo cometí el error de decir que cuando caía el martillo sobre la mesa decía inocente. Bueno, la verdad no es esa. La verdad es que cuando el martillo cae, el martillo dice culpable. Usted y yo somos culpables. Usted y yo somos culpables. O sea, no fue que fuimos declarados inocentes. No fue que se nos probó. La verdad, mira, como la soberanía de Dios es así, pues entonces yo pequé porque Dios es soberano. No, éramos culpables. Somos culpables. Si usted está en esta mañana aquí y no conoce a Cristo, usted es culpable. Usted es culpable y el peso, la ira de Dios, la condenación está sobre usted. Está en problemas. Está en gravísimos problemas. Está en gravísimos problemas. John lo mencionaba hace algunos días. El mayor problema realmente de la humanidad y sobre todo de nosotros aquí, siendo las 11:50 casi, no es que vamos a hacer ahorita de almuerzo. Ese no es el mayor problema si usted no conoce a Cristo. El mayor problema de nosotros aquí, y sobre todo si usted no conoce a Cristo y no ha sido salvado, es que la ira de Dios está contra usted. ¿Se acuerda lo que cantábamos hace un poco? Oh gran Señor, tú sostienes, gobiernas, mueves las estrellas. Bueno, ese Dios que mueve las estrellas lo está mirando usted con enojo. ¡Wow! Lo está mirando usted con rabia. Somos culpables. Sin embargo, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, somos culpables. Pero la justificación según la Biblia entonces es el acto de Dios que no solo perdona los pecados del creyente, sino que le aplica la justicia de Cristo. La justificación se obtiene no se obtiene a través de nuestras propias obras. Por el contrario, estamos cubiertos por la justicia de Jesucristo. El cristiano, al ser declarado justo, es por lo tanto liberado de la culpa del pecado. Es liberado de la culpa del pecado. Mi hermano, somos culpables. Miren, también se lo escuché a John aquí. Si usted se queja porque la gente dice, uy, la gente sí, me molesta que la gente piense que yo soy pecador. Más bien alégrese de que no conocen realmente cómo es usted genuinamente. Se quedan cortos. Somos tan culpables. Somos tan responsables. Somos tan merecedores de la ira del Señor. Pero la justificación es que Cristo cargó con la ira de Dios. Ok, para volver a la historia del martillo sobre la mesa. Entonces, aunque fuimos declarados culpables, cuando la sentencia fue dictada, ahí sí aparece Cristo en la escena y dice, yo pago la sentencia de Él. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Si usted no se queda con nada más en esta mañana, en esta predicación, quédese con esto. La justificación es que usted merecía ser declarado culpable, pero por la obra de Jesucristo fue declarado inocente. Fue declarado inocente. Sus pruebas lo condenaban culpable. Sus pruebas lo condenaban. Pero Cristo probó ser el sacrificio perfecto, el justo por los injustos. Sigue diciendo el versículo en el capítulo, volviendo al texto de estudio en 1 de Pedro 3. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y este llevarnos a Dios no es otro que el resultado de la justificación. No podemos ir a Dios por nuestros propios medios. Juan 14:6 es un texto que usted también muy bien conoce. Él dice, yo soy ¿qué? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién es? Y nadie viene al Padre sino por mí.
y nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que hizo Cristo con ese sacrificio fue llevarnos a Dios. Estoy leyendo un libro y una de las cosas que más me ha marcado es una frase que el libro tiene que dice: nosotros como seres humanos no tenemos derecho de hablarle a Dios. No tenemos derecho de hablarle a Dios. ¿Alguna vez le ha pasado que usted habla con alguien y le dice, y esa persona no es creyente, es alguien de su oficina, de su trabajo, de su universidad, del barrio, de la casa, y le cuenta esa cantidad de problemas y usted le dice: no, tranquila, su merced, ore a Dios, ore a Dios? Mire, no le dé falsas esperanzas. Dios no va a escuchar a esa persona. Dios no escucha a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no es salva. Porque nosotros solo somos escuchados por Dios por medio de Cristo. Si no, ni usted ni yo podríamos estar aquí en esta mañana. Entonces, la próxima vez que usted escuche a una persona que le diga todos sus problemas, usted termine diciéndole: pero ¿sabe qué? No acaba allí. Su mayor problema no es ese. Su mayor problema es que usted no puede orar a Dios. Es que la ira de Dios está sobre usted. Durísimo. Es echar sal sobre la herida. Es meter el dedo en la llaga. Pero es traer al pecador de muerte a vida. Es traer al pecador de muerte a vida. Así que no le vuelva a decir a nadie que no es creyente que ore a Dios a ver cómo le ayuda. Porque así no funciona. Solo Cristo puede llevarnos al Padre. Solo Cristo puede llevarnos a Dios. Hay otra cosa que es la providencia del Señor, que obra soberanamente sobre toda su creación. Pero si una persona, un ser humano quiere hablar con Dios, debe hacerlo a través de Cristo. Y Cristo está revelado en su palabra. Y Cristo está revelado en su palabra. Entonces, el resultado de esa justificación es que hemos sido llevados al Padre. Y es probable que en esta mañana, en este lugar o escuchando a través del internet, hayan personas que estén diciendo: bueno, qué vacío siento, estoy buscando al Señor. La verdad, yo he buscado a Dios muchísimas veces, yo he ido a iglesias y he buscado a Dios, y sientan de alguna forma extraña en sus vidas que algo falta aunque haya de todo. Que algo falta aunque haya de todo. Y también puede que alguien diga: yo busco a Dios a mi manera. Y aún alguien que diga: finalmente todos iremos al cielo, entonces no hay problema, ¿para qué buscamos a Dios si al final todos vamos a estar en el cielo? Bueno, nadie va al Padre sino por Cristo. Nadie va al Padre sino por Cristo. Para llevarnos a Dios, sigue diciendo el versículo, siendo a la verdad muerto en la carne, y esto es que en efecto Cristo murió. Permítame leerle lo que escribí. Cristo en efecto murió, sus manos físicas sí fueron traspasadas. Su cuerpo físico realmente sintió sed, y su costado cerca a sus costillas realmente fue perforado. Eso no es una historia, eso no es un cuento, eso es cierto. Cristo en efecto murió. Y esta parte del texto es muy importante, porque si Cristo no hubiese muerto, usted y yo no podríamos estar aquí en esta mañana. Hace poco hablaba con un amigo y caíamos en cuenta de esto. Imagínense que en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní, perdóneme, Jesús diga: Señor, ¿sabes qué? No, esto no es para mí, me voy, retiro. No merezco sufrir realmente. Y el Padre dice: ok, está bien, todo termina, no pasa nada. ¿Cuál sería nuestro escenario? O sea, ¿qué desesperanza nos queda en ese escenario? ¿Cuánta desesperanza en un escenario en el que Cristo no muere? ¿Cuánta desesperanza en un escenario en el que la cruz no se hace verídica? El cristianismo, mis hermanos, empieza en la cruz, empieza con la muerte de Cristo. Dice: ay, pero qué pesar. Empieza con la muerte de Cristo. Juan capítulo 19, verso 30. Juan capítulo 19, verso 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y la expresión para esto en el arameo es tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cristo murió. Cristo murió. O sea, el sacrificio no fue solamente que lo maltrataron, que ya habría sido suficiente viendo la pasión de Cristo. Viendo la pasión de Cristo, uno dice: ay, por favor, no le pegue más, déjelo así, por favor. Bueno, solo el maltrato no era suficiente. La muerte era necesaria. La muerte era necesaria. La muerte era necesaria. Cristo en efecto murió, y es allí donde empieza el cristianismo. Ahora, aunque Cristo murió, sigue diciendo el versículo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, Él no quedó muerto. Cristo resucitó al tercer día.
porque Dios le levantó de entre los muertos. Porque Dios le levantó de entre los muertos. Su majestad, su grandeza cada vez son más reales en ese texto. Así termina el ejemplo de Cristo. Y ahora en el versículo 19 y 20 sigue diciendo: pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Fueron salvadas por agua. Este texto es de las cosas más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento. Es de las cosas más difíciles. Yo creo que por eso fue que el pastor se fue para el retiro de mujeres y me dejó a mí encargado de aquí. Yo hablé con él, digamos que llegamos a yo estaba estudiando y el texto me llevó a algún lugar, y sin embargo llamé y hablé con él como para confirmar que estuviéramos en la misma línea. Y cuando hablaba con él me decía: sí, es una de las cosas de las que más se dice. O sea, los escritores de la Biblia, los escritores, perdónenme, de libros que hablan acerca de esto, empiezan diciendo, uno llega al libro tratando de encontrar ahí consuelo, y la primera parte del libro dice: este es uno de los textos más difíciles de interpretar. Ok, dígame algo que yo no sepa, que el texto no me muestre, ¿sí? Entonces, a pesar de las muchas interpretaciones, vamos a ceñirnos hoy al texto. Dice, a pesar de las distintas posturas ya conocidas quizás por algunos de ustedes, algunos dicen que Jesús bajó al infierno. De hecho, el credo de la Iglesia Católica dice que Jesucristo bajó al infierno, ¿sí? Algunos dicen que Jesucristo bajó al infierno y que allí le predicó a algunas personas para que se salvaran, unas personas que no han tenido la oportunidad de ser salvas. Sin embargo, la palabra dice que la palabra no nos deja ver en ningún lugar que hayan dos oportunidades para salvación. En ningún lugar nos deja ver eso la Biblia. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? En el capítulo 1, verso 11, y por favor vaya allí. Capítulo 1 de Pedro, de la primera carta de Pedro, verso 11. Ok, desde el 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y el versículo que estamos estudiando ahora mismo dice: en el cual también fue y predicó. Entonces el versículo 17 termina diciendo: pero vivificado en el Espíritu. El versículo 19 empieza: ¿en el cual qué? En el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A cuáles espíritus encarcelados? A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, para ser más claros, lo que a ese texto se refiere es a que Jesucristo en espíritu predicó a través de Noé a esa generación. Jesucristo no bajó al infierno. Jesucristo no fue y le restregó su triunfo al diablo como si necesitase hacerlo. Jesucristo no arrebató las llaves de nada, porque Él es dueño de todo y nadie le quita nada. Jesucristo, lo que Pedro está diciendo aquí, y está recordándonos a Noé. En este preciso texto, el texto ya no menciona a Cristo, pero apunta a Noé. Y me apunta a un hombre que predicó en una situación completamente adversa, completamente difícil. A un hombre que durante 120 años que duró construyendo un arca para un diluvio, es decir, una lluvia, que el término lluvia no se conoce allá. Si usted, yo no he ido, pero me han dicho que cuando vaya a La Guajira no es necesario que lleve sombrilla para la lluvia, que mejor me lleve una gorra o algo para cubrirme. Si yo fuera para La Guajira con una sombrilla, la gente me miraría muy raro, porque es una de las partes del país en las que menos llueve. De allí que pasen muchas de las necesidades que pasan, ¿sí? Entonces Noé está predicando en un tiempo, capítulo 4, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Entonces Noé está predicando en un tiempo completamente adverso, completamente difícil para él. El Señor, todos conocemos parte de esa historia, y es que el Señor comienza a ver la maldad en medio de la tierra y decide destruirla, pero viendo el corazón de Noé, ¿sí? Y lo que él mismo ya había puesto en el corazón de Noé, a través de Noé decide conservar un remanente.
Y para conservar ese remanente le dice a Noé: Noé, construye un arca porque va a llover. ¿Va a qué? A llover. ¿Qué es llover? No sé, va a llover. Va a llover. En esos tiempos no llovía. En esos tiempos no llovía. Entonces el versículo 5 del capítulo 2 de segunda de Pedro dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces se refiere este texto a Noé predicando, a Cristo predicando a través de Noé. Volvamos al texto. En espíritu Cristo, básicamente, para resumirlo, en espíritu Cristo predicó a través de Noé. En espíritu Cristo predicó a través de Noé. Entonces Noé es un predicador en un mundo hostil. Cristo fue siervo, fue entregado, fue sacrificado en un mundo hostil, en una situación completamente adversa. Noé predica y habla acerca de Dios en una época completamente adversa. Escúcheme, Noé pudo perfectamente haber dejado de construir el arca, porque es más, no haber empezado. Primero, el término lluvia no era algo que él conociera. Diluvio, mucho menos. Usted y yo no sabemos qué es un diluvio, por ejemplo. Lo sabemos por la Biblia. No sabemos qué es un diluvio. Es más, creo que cuando uno dice: uy, se está diluviando, alguien podría decir: si supiera cómo fue en el tiempo de Noé. Eso sí fue un diluvio. Entonces usted y yo no sabemos qué es eso. Y Noé construía un arca para salvarse de una lluvia que la gente no conocía y de un diluvio que la gente no conocía, hablando acerca de Dios. Hablando acerca de Dios. A pesar de la paciencia de Dios, estas personas prefirieron hacer burla de lo que se anunciaba. Y como conclusión, de la cantidad de personas que en ese entonces poblaban la tierra, solo 8 personas quedaron con vida. Noé, como Cristo, padeció por hacer el bien. Sin embargo, no desmayó su fe en el Señor. Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos capítulo 11, verso 7. Y esto de una vez nos va dando una luz de esperanza también. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas ¿qué? Que aún no se veían. De cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Era injusto Dios salvando a Noé? ¿Era injusto Dios aniquilando al mundo, dejando que los demás se ahogaran? ¿Fue injusto Dios? ¿Realmente lo justo era que hubiese destruido completamente al mundo sin salvar a nadie? Sin embargo, otra vez su justicia se vio allí, y salvando a unos pocos, preservó y guardó su remanente. Así salimos de ese texto, de esa parte que se veía medio complicada, y entramos al versículo 21. Y el versículo 21 dice, terminando el versículo 20, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Tal como entrar en la barca demostró fe y significó la salvación para estas 8 personas, a pesar de las burlas e injusticias que hubiesen podido sufrir por parte de quienes no creían en lo que estaba por pasar, así también, por ejemplo, para un creyente, el bautismo significa la proclamación de su fe en medio de un mundo que no ama a Dios, en medio de un mundo que no respeta a Dios, en medio de un mundo que no valora a Dios, que no tienen estima el nombre del Señor. Cuando usted le dicen: venga, vamos este domingo a tal parte, no puedo, ¿por qué? Voy a estar en la iglesia, me voy a bautizar ese día. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Noé y su familia fueron impulsados por Dios a dejar de lado el mundo perfecto para ellos en el que vivían y arriesgarse a algo que era completamente nuevo. Se arriesgaron a la burla, se arriesgaron a la crítica, se arriesgaron a pasar como bobos, se arriesgaron a cualquier cantidad de cosas, y por la fe la palabra dice lo que pasó con ellos. Ahora, nosotros como creyentes realmente no estamos muy animados, o deberíamos más bien estar animados a dejar de lado las costumbres y los comportamientos que el mundo tiene. También nosotros debiéramos considerar cambios y actos de fe en nuestras vidas que muestren a otros nuestro compromiso con el Señor. Muchos podrían empezar con el bautismo, pero quizás el alejarnos de personas, el decir no a determinadas invitaciones o sugerencias, podría ser
nuestro primer paso para entrar a esa barca, para demostrar nuestra fe en el Señor. Recuerden que, bueno, no les dije, y si pudiésemos poner un sermón a este título, es una conducta correcta en tiempos hostiles. Y en medio de la hostilidad que este mundo vive, mostrarnos como creyentes es una conducta correcta. Vivir como creyentes es una conducta correcta. Cuando la palabra menciona allí, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. También esta aspiración, esta palabra aspiración, se traduce como el compromiso de una buena conciencia. No es algo meramente aspiracional, no es, bueno, algún día me gustaría tener buena conciencia. No, es mi compromiso, es tener buena conciencia. Es, como lo decía el texto en el capítulo 13, en el versículo 13, es sed de buena conciencia. Ser de buenas conciencias. La esperanza, y está puesta en el versículo 22. Versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El versículo 22, y Pedro vuelve a Cristo. El fin de cada momento difícil que pasa un creyente debiera ser Cristo. Debiéramos recordar que el Espíritu de Cristo obra en nosotros como obró en los profetas, como obró en Noé. Cuando por causa de hacer el bien que agrada a Dios seamos maltratados, podemos recordar que Cristo también padeció por nosotros. Y si aún la muerte a causa de este bien estuviera cercana, si aún por hacer el bien la muerte fuera uno de los riesgos, podemos pensar en que también resucitaremos con Él. La esperanza no es que recibiremos algo en esta tierra. La esperanza no es que tendremos un mejor trabajo. La esperanza no es que tendremos una mejor familia. La esperanza no es nada que tenga que ver con esta tierra. La verdadera esperanza es que un día lo contemplaremos a Él, a Cristo, cara a cara, y todo habrá valido la pena. Todo habrá valido la pena. Entonces el sufrimiento ya no dice, pude haber sufrido más, valió la pena, pude haber sufrido más, lo repetiría, lo volvería a hacer una y otra vez con tal de encontrarme a Cristo, con tal de que al fin de todo Cristo esté allí. Para terminar, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 10, verso 12. Y ese texto encierra las dos cosas importantes es decir, más importantes, o que más quisiera que recordáramos de lo que estudiamos. Pero Cristo, versículo 12 del capítulo 10 de Hebreos, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo, nuevamente, no solamente ofreció un sacrificio, Cristo se ofreció en sacrificio. Él es el sacrificio perfecto, que murió, pero que resucitó y que ahora se ha sentado a la diestra de Dios. Es probable que usted que está escuchando este mensaje sienta en algún momento que no tiene esperanza, que no hay manera en que podamos vivir esta vida que el Señor demanda de nosotros. Quizás de los que están aquí sentados, algunos, o de los que están escuchando inclusive por YouTube, no hayan sido justificados y sientan esa responsabilidad del pecado. Bueno, si la sienten, está bien, deben sentirla. Como les decía hace un momento, son responsables por el pecado. Es más, si usted lleva asistiendo a la iglesia mucho tiempo y usted considera, y su vida sobre todo, no hay fruto de salvación, quizás usted no ha sido salvado. Pero el problema no es el fruto, el problema es que no hay fruto de salvación. El problema es que el efecto de no haber sido salvado es la ira de Dios sobre mi vida. Dios nos ve a nosotros culpables, tal cual como somos. Sin embargo, hoy podríamos ser llamados inocentes a causa de aquel que se hizo culpable por nosotros. Hoy podríamos ser llamados y declarados inocentes a causa del justo que se dio por los injustos. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, Señor.
No hay un solo ápice, no hay una sola muestra, no hay el más mínimo átomo, por decir lo más pequeño de nosotros, que tenga algo de bien que merezca que tú lo salves, Señor. Todos nosotros, todo completamente estaba contaminado por el pecado. No nos salvaste porque viste un átomo bueno en nuestras vidas. Nos salvaste porque viste a Cristo y porque sobre Él llevaste la culpa que nos era nuestra. Tu gracia nos salvó, Señor. Fuimos salvos por gracia y aplicaste sobre Jesucristo toda tu ira. El justo murió por los injustos. No merecemos nada de esto, Dios. No merecemos nada de esto. Y sin embargo, cuando tenemos pruebas, cuando pasamos por dificultades, a veces, Señor, queremos devolvernos, salir corriendo, dejar todo tirado, volver atrás. Muchas veces, Señor, debemos reconocerlo y pedirte perdón por eso. Pensamos que la verdad ser cristiano es más difícil que no serlo, y que si no fuéramos cristianos muchas de las cosas serían más sencillas. Y aunque esto pueda ser verdad, Señor, perdónanos por pensarlo. Perdónanos por querer tomar el camino fácil. Perdónanos, por favor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. No tomes una vez más en cuenta nuestro pecado y permítenos, Señor, poder ser justificados por la obra de Jesucristo. Permítenos en medio de estos tiempos hostiles por los cuales la iglesia atraviesa, en medio de los tiempos difíciles por los cuales mis hermanos aquí presentes, los que escuchan por internet, están atravesando por sus trabajos, por su familia que lo critica por caminar en la fe. Permite que en medio de esa hostilidad nuestra esperanza pueda ser siempre tú, Señor. Nuestra esperanza pueda ser algún día contemplarte cara a cara, sentado a la diestra del Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar fortaleza en la obra que tú ya has hecho, en lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros y llévanos cada vez más al Padre. Ayúdanos, por favor, a ser más hechos como la imagen también de Jesucristo. Que haya en nuestros corazones una actitud y una buena conciencia, Señor, y un buen comportamiento, de tal manera que los que no te conocen sean ganados a causa de esto, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús.